Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y vamos a hablar de algo de la historia de España, como yo siempre hablo casi siempre de historia de España, pero algo que ahora está de actualidad, pero la gente, yo a veces flipo la gente que, incluso gente que sabe, dice saber un poco de historia cuando se escandaliza, porque algo que hace poco se ha puesto de actualidad es la corrupción, corrupciones en gobiernos, en partidos políticos, en todo esto, pero es que esto es, yo hoy voy a traer un caso, bueno, en teoría reciente, porque diría reciente porque es de la Segunda República, pero os podría traer historias, vamos, yo conozco casos de corrupción en España de la época de los romanos, época visigodos, o sea, Edad Media, o sea, la corrupción y España, o sea, España hay una cosa que siempre hemos hecho, muy bien, pegarnos entre nosotros, discutir, pegarnos entre nosotros, matarnos, literal, y otra corrupción. Son dos palabras que yo creo en la historia de España siempre. Y cuando ya se mezclan las dos, se puede liar aquí una que no veas. Pues me voy a ir a la Segunda República, a un escándalo que en su día hizo que un gobierno, un gobierno de la Segunda República, pues tuviera que prácticamente que irse, provocó que otro gobierno se llegara. Es que voy a hablar del escándalo del extraperlo. Y que este escándalo del extraperlo hizo que se inventara esa palabra, porque muchas veces la gente piensa que extraperlo ya estaba inventada, pero no, extraperlo es una palabra que proviene de la contracción de los apellidos de los empresarios Strauss y Perl. Y según algunas versiones también meten a Lowan. Y diréis, ¿qué tiene que ver estos empresarios? ¿Qué pasó aquí esta trama de corrupción? Pues como diríamos, aquí hubo juego, aquí hubo un poco de todo, porque para meter un poco en contexto, los empresarios Daniel Strauss y Perlovitz y Lowan pues crearon una máquina basada en el concepto de la ruleta, la típica ruleta que vais en los casinos, pero con una diferencia, que a través del mecanismo interno se activaba un dispositivo que mediante un botón eléctrico, claro, esto estamos hablando de la época antes sobre el año 31, año 30, 33, toda esa época, mediante un botón eléctrico se podía manipular el resultado para que la bola, el típico juego de todo al rojo o todo al rojo 32 o tal, cayera en el número deseado. Esto garantizaba, claro, que la banca ganara de forma sistemática. Entonces, claro, tú hacías que la gente, claro, tú esto normalmente lo hacían, tenías un casino montado y hacías que casi siempre los clientes perdieran. Claro, de vez en cuando ganaba alguno, porque si no era un poco, ¿sabes? Es un poco lía. Si siempre perdían, olía un poco. Entonces hay que ser un poco listo y dejar de vez en cuando ganar para que se piensen. Este truco permitía burlar a las restricciones impuestas a los juegos de azar, dando una apariencia de legalidad a algo que era prácticamente que era muy legal. Pues esto en el contexto de la político de la Segunda República, recordemos que la Segunda República, va a poneros un poco antecedentes, el primer gobierno es un gobierno de izquierdas, con partidos con Azaña, también estaba por ahí el Partido Socialista. Luego, en las elecciones del 33 sale un gobierno, digamos, de centro-derecha, están ahí los radicales, que los radicales, yo por compararlo, a ver, alguno me va a decir que qué locura, pero lo compararía con la UCD, con Ciudadanos luego, con partidos así, centro, algo derecha, pero de ese tipo. Pero el radical era un partido más, era un partido de centro-derecha, pero republicano, no era monárquico. Y luego teníamos a otros partidos como la CEDA con Gil Robles y tal, que hicieron esta especie de coalición. Pues en este partido radical que estaba liderado por Alejandro Lerroux, quitando esta polémica, este escándalo del extraperlo, es un político que su vida y su tal daría para un podcast. Probablemente tengo que traer a más políticos de la Segunda República. Hay muchos desconocidos porque todo el mundo conocemos a Gil Robles, a Azaña, a Dolores Ibarruri. Por cierto, voy a aprovechar para hacer una cuña. Dolores Ibarruri, alias La Pasionaria, tenéis un podcast que probablemente o al final o al principio os voy a poner una promo y os voy a poner el enlace en las notas del podcast,
porque tenéis un podcast sobre la pasionaria, de un podcast que os recomiendo muchísimo, que es Heroínas o Malvadas, y cuenta un poquito la vida de esta mujer, Dolores Ibárruri, y cómo la historia la ha tratado muy mal, y como siempre hacen el bueno de Iñaki y la buena de Toñi, pues tratando a estas mujeres de la historia que han sido tratadas muy mal, pues poniéndolas en su sitio. Así que bueno, os recomiendo este podcast de Heroínas o Malvadas de Dolores Ibárruri, la apasionada. Bueno, os recomiendo todo, pero como estamos hablando del tema de la Segunda República, pues viene a colación. Pues es importante saber cómo está formado este gobierno, que como he dicho, a ver, estaba el Partido Republicano Radical, que estaba liderado por Alejandro Lerroux, que era el presidente del Consejo de Ministros, que no de la República, porque de la República, recordemos, que era Alcalá Zomara, eran como dos cosas independientes. Luego estaba el Partido Republicano Conservador, los agrarios, y la CERA, que la CEDA no forma parte del gobierno, pero les apoyaba, o sea, dio sus votos a favor, les apoyaba, pero no estaba dentro del gobierno. Lo hemos visto en algunos ayuntamientos que ha pasado y en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, con tema de PP y Vox, y en el otro lado también con Sumar y con Podemos en su día, de no formar parte del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, pero apoyarles para que formen gobierno. Esto siempre ha pasado. Pues es bastante importante porque estos equilibrios de uno u otro quien forma, vamos a ver que en este escándalo pues, va a tener su cosa. Pues este gobierno tal, y en este escándalo del extraperlo se descubrió que había un escándalo de beneficios. Claro, todo esto viene también en actualidad porque hemos visto que ha pasado algo parecido. Pues eso, Alejandro Lerroux recibía aproximadamente el 25% de los beneficios de todo esto que se sabía de este escándalo de extraperlo, y otros colaboradores como Juan Piz y Pons se llevaban un 10%, mientras que figuras como Aurelio Lerroux, sí, es el sobrino de Alejandro Lerroux, lo habéis adivinado, o podría ser su hijo o su sobrino, pues es su sobrino, y Miguel Galante y otros periodistas se llevaron sobre el 5%. Además, para asegurar la operación de funcionarios claves, se habrían gestionado sobornos, y que el ministro de Gobernación, Rafael Salazar Alonso, había recibido 100.000 pesetas. ¿Qué ahora os parece pocos 100.000 pesetas? Pero es que en la época 100.000 pesetas era una pasta. Claro, ahora lo comparamos y decimos, bueno, 600 euros no es tanto. No, 100.000 pesetas. En la época de Segunda República es un pelotazo bueno. Y luego había sobornos adicionales para el director general de seguridad. Claro, aquí, como pasa en todas las tramas de corrupción, hay un cabeza fuerte. Claro, es que estamos hablando en este proceso que Alejandro Lerroux, el presidente, o sea, es que ahora hay rumores y tal, nada está demostrado en que si un familiar, que si tal, puede haber algo del presidente. No sabemos si cuando lo escuchéis se demuestre o haya juicio y tal, pero que puede ser, que no digo que sea culpable uno o inocente otro, pero de momento, pues ahí están los hechos. Pero en la historia se demuestra que Alejandro Lerroux sí tenía sí recibía ese dinero. Y otros políticos suyos y gente de funcionarios, o sea, una trama que no veas con el tema de la ruleta. O sea, fijaos, esa trama es importante, que gracias a esa trama pues ya se nos ha quedado una palabra en el diccionario español que hemos extraperlo. O sea, fijaros si es importante una trama de corrupción como la trama del extraperlo, porque ya todo el mundo ha escuchado alguna vez de, sí, esto lo he traído de extraperlo. Pues este entramado de favores y pagos ilegales permitía que, a pesar de estar prohibida la explotación de las ruletas, se autorizase su instalación en lugares específicos. Claro, había una ley por el tema de los juegos de azar y tal, para que estas cosas no pasaran y tal, pero hacían la vista gorda o esas leyes las ignoraban, que por cierto esas leyes habían hecho muchas de ellas en el gobierno anterior. Pues esto pasa mucho, pero es que para mis amiguetes esto que ha hecho el gobierno anterior pues le viene muy mal, pues miro para otro lado o tal, o degoro la ley o hago una serie de cosas. Pues es que esta máquina de extraperlo se instaló, entre otros lugares, en el Casino de San Sebastián, también en otros recintos como el Hotel Formentor. Pero claro, no pasó mucho tiempo antes de que las irregularidades del dispositivo fueran descubiertas. La policía constató que la ruleta estaba programada para favorecer a quien la operaba. Claro, ya empezaron a ver, digo, esto no funciona bien.
Y ante esta revelación, Daniel Strauss presentó una denuncia ante el presidente de la República. Sí, el presidente de la República era Niceto Alcalá Zamora, porque Alejandro Lerroux era presidente del Consejo de Ministros, argumentando la existencia de un entramado corrupto que involucraba no solo el fraude en el juego, sino también el uso de sobornos para obtener permisos y concesiones a toda la trama del gobierno. La documentación entregada incluía evidencias de los pagos ilícitos realizados a políticos y funcionarios, lo que desató una gran polémica y daño a la imagen de Alejandro Lerroux. Claro, cuando se demostró que este hombre había estado ahí implicado, imaginaos lo que provocó todo esto, que este hombre estaba en un escándalo de pagos, de sobornos y tal, y se denunció, o sea, también este hombre, Daniel Strauss, fue un poco tuvo valor de denunciar ante el presidente de la República, porque en otra época el presidente de la República que aceptó esa denuncia y lo tramitó todo para que fueran a por la Alejandro Lerroux. Y esto acabó en la dimisión de Alejandro Lerroux. A ver, lo que he comentado de Alejandro Lerroux, hay esto como todo, y más en la Segunda República, hay fuentes que parece que él sí se llevaba dinero y hay fuentes que parece que él, sobre todo había una trama bastante grande, pero que él no está del todo claro si se llevaba. O sea, está un poquito la información. Lo que está clarísimo es que su sobrino sí se lo llevaba, pero también te digo, tu sobrino puede hacer lo que tú pero tú no puedes no enterarte. Pero bueno, Alejandro Lerroux, aquí sería para poner la música de Expediente X, dimitió, cosa que actualmente nadie, ni de un partido ni de otro, ni nada, ni con cosas, incluso cuando hay muertos ni nada, aquí nadie absolutamente dimite. Pues en esa época, bueno, se le puede achacar lo que sea a Alejandro Lerroux, pero el hombre vio que estaba en una situación difícil y tal, y que era insostenible el gobierno, y acabó dimitiendo. Eso provocó que hubiera elecciones en 1936 y en esas elecciones acabó ganando el Frente Popular. También muchas veces se dice que gana el Frente Popular por esta unión de partidos de izquierdas, que ahí estoy de acuerdo en parte, pero también porque recordemos que es que os quiero dar un dato, que no quiero olvidarme de él. En las elecciones de 1933, el Partido Republicano Radical saca 102 diputados y gracias a las alianzas que os he dicho antes con la CEDA y con otros partidos, pues consigue gobernar. Pero es que en las elecciones de 1936 ya dimite Alejandro Lerroux, se presenta otra gente, pero ya el partido está prácticamente señaladísimo por el tema de la corrupción. Pues si os digo que sacaron 9 diputados y da gracias, o sea, la leche que se pegaron, y no digo otra palabra, pero se pegaron una leche electoralmente. ¿Y qué significó eso también para España? Por eso también quería un poquito analizar este caso del escándalo de Extraperlo, porque la corrupción a veces se lleva muchas cosas por delante. Pues se llevó todo el tema, que el Partido Radical era un partido de centro, hay quien diría centro-derecha, pero bueno, yo lo diría más tema centro. Pero es un partido de centro y ese centro que había político, pues se acabó. O sea, porque esos 9 diputados ya no estaban. Y aparte de algunos ir porque arrasó el Frente Popular, ¿dónde fueron esos votos? Y aparte de esos votos, todo eso, claro, tú muestras tu apoyo de una manera u otra al Partido Republicano Radical, ¿dónde iba? Pues a la CEDA, a otros partidos. Iba a decir que a Falange, pero Falange realmente en elecciones, en Segunda República, no saca prácticamente diputados y votos, pero partidos como la CEDA y tal, pues son los que, y otros partidos de derechas, incluso de extrema derecha, y había como un contrapeso, que estaban los partidos tipo CEDA, monárquicos y otros, y luego estaba el republicano, había ese contrapeso, y luego los partidos como el Partido Republicano de Azaña, el Partido Socialista, otros partidos. Pero ese contrapeso con este escándalo hace que todo se caiga y claro, luego provoque en parte la guerra civil, porque había ese contrapeso ideológico de centro, de ideas y tal, pero todo eso se va al garete. Entonces, yo creo que para mí es algo que quería analizar de este caso del Extraperlo, que acaba un montón de cosas y cómo la corrupción a veces arrastra absolutamente todo. Y como por unos pocos, bueno, unos cuantos también diría yo, que ganaron dinero gracias a este tema de la ruleta, pues como arrastró tema político, arrastró al Partido Radical, Alejandro Lerroux,
todo ello y ello derivó a la situación que derivó. Os traeré más adelante porque también sé de casos que, por ejemplo, en el Frente Popular y en otros gobiernos de Segunda República, incluso anteriores, hay de corrupción. Ya digo que si me pusiera a hacer un podcast solo de corrupción de España tendría para un montón de capítulos. Así que bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.